Los jueces no tenían rostro. Eso fue lo primero que Marcus recordó. No sus túnicas, no sus palabras, ni siquiera la fría sala de piedra que parecía respirar a su alrededor como un ser vivo. Recordó sus rostros, o, mejor dicho, la ausencia de ellos. 7 figuras sentadas detrás de una larga mesa de obsidiana, con sus facciones difuminadas, como si Dios hubiera presionado un pulgar sobre cada una de ellas y hubiera borrado todos los detalles. Sus bocas se movían, salían palabras, pero Marcus no podía retener los sonidos en su mente el tiempo suficiente para comprenderlos. Llevaba horas de pie, de eso estaba seguro. Sus piernas habían dejado atrás el dolor para entrar en otra cosa. Un entumecimiento sordo y constante que ascendía por sus muslos y se instalaba en la parte baja de su espalda. Como una piedra. Las cadenas alrededor de sus muñecas no estaban apretadas, no exactamente, pero estaban allí, y esa sola presencia ya tenía su propio peso. La habitación olía a cera de vela y a podredumbre. En algún lugar detrás de los jueces, unas velas altas parpadeaban. 7 de ellas. Sus llamas se inclinaban hacia Marcus como si se acercaran para escuchar el veredicto. Él las observaba porque no podía mirar los rostros, aquellos terribles rostros ausentes, y porque mirar las velas le daba algo en lo que ocupar la vista mientras su mente luchaba por comprender lo que le estaba ocurriendo. ¿Cómo había llegado hasta allí? 3 días antes, ¿o habían sido 4? Estaba en su apartamento, en la parte antigua de la ciudad. Recordaba el crujido de las tablas del suelo, el aroma del café, la luz de la mañana atravesando las persianas venecianas en largas franjas doradas. Recordaba estar sentado en su escritorio, trabajando. Era escritor, había sido escritor. Escribía sobre cosas que la gente no debía escribir. Le habían advertido. No había escuchado. La puerta cayó a las 3 de la madrugada. No fue un golpe, fue una desaparición. La puerta simplemente dejó de ser una puerta y se convirtió en un hueco por el que hombres vestidos de oscuro entraron como si fueran agua. Marcus no gritó, no luchó. Permaneció completamente inmóvil en su escritorio, observándolos entrar, y pensó, con una claridad extraña, casi onírica. Así que, por fin, está ocurriendo. Lo llevaron a ese lugar, a esa sala, ante aquellos jueces, y ahora uno de aquellos rostros difuminados estaba hablando. Las palabras salían cada vez más deprisa, y Marcus se obligó a escuchar, a reunir los sonidos y darles un significado. Declarado culpable de delitos contra el Estado, contra la decencia, contra el orden natural de las cosas, el acusado es condenado por la presente a. Las velas se alzaron. Las 7 llamas se elevaron al mismo tiempo, estirándose hacia el techo, y en aquel instante de súbita claridad Marcus vio los rostros con absoluta nitidez. Todos y cada uno de ellos. Vio lo que realmente eran bajo el desenfoque, bajo las túnicas ceremoniales, bajo la apariencia de ley, orden y justicia. Abrió la boca para gritar. Todo se volvió negro, no era penumbra. No eran sombras, era oscuridad. Completa, total, absoluta, de esa que presiona contra los ojos abiertos como si fuera terciopelo, que te obliga a levantar la mano y tocar tu propio rostro para confirmar que todavía existe, que borra el límite entre el mundo y el interior de tu cráneo hasta que ya no sabes cuál de los dos estás habitando. Marcus permaneció inmóvil y respiró. Haz un inventario, se dijo. Haz un inventario. Estaba acostado sobre algo. Piedra, fría y ligeramente húmeda. Lisa donde rozaba su mejilla, pero áspera donde sus dedos la exploraban. No era una cama, no era una celda con un catre, solo piedra. Movió las manos lentamente, con cuidado, y no encontró cadenas. Aquello era algo.
Sus muñecas estaban libres. Se incorporó despacio y esperó a que pasara el mareo. Cuando desapareció, extendió los brazos hacia ambos lados. Nada. Los extendió más. Seguía sin haber nada. Se puso de pie con cuidado, esperando que el techo fuera bajo, esperando golpearse el cráneo. Pero no ocurrió. Permaneció completamente erguido en la oscuridad y sintió aire a su alrededor en todas las direcciones. Espacio abierto. ¿Cuánto espacio? No podía saberlo. Dio un paso, luego otro. Después se detuvo, porque algo en el fondo de su mente susurró, ¿y si hay un pozo? Volvió a apoyarse sobre las manos y las rodillas y comenzó a avanzar así, gateando, barriendo el suelo con las manos en amplios movimientos antes de cada desplazamiento. Comprobando el terreno antes de confiarle su peso. La piedra estaba fría bajo sus palmas. Su respiración sonaba muy fuerte en la oscuridad. Los latidos de su corazón sonaban aún más fuertes. Gateó durante lo que parecieron minutos. No encontró nada más que suelo y entonces cambió de dirección. Necesitaba encontrar una pared. Una pared significaba una habitación con límites. Una habitación con límites era algo que podía comprender, cartografiar, recorrer. La oscuridad abierta era un enemigo. Una pared era un hecho. La encontró antes de lo que esperaba, quizá a unos 6 metros del lugar donde había despertado. Fueron sus nudillos los que chocaron primero contra ella, con suficiente fuerza para rasparse. Apretó los dientes, pero apoyó la palma de la mano contra la superficie. Piedra fría, sólida, real. Apoyó la frente sobre ella y, durante un instante, simplemente respiró. Bien, una pared. Se puso de pie y comenzó a caminar siguiendo la pared, manteniendo la mano derecha siempre en contacto con la superficie y contando los pasos. Contó hasta 47 antes de que la pared girara. La siguió, volvió a contar, giró otra vez. Estaba en una habitación, un espacio cerrado. Siguió contando, siguió girando, siguió trazando en su mente las dimensiones del lugar. Y entonces su pie encontró el borde. Lo sintió igual que cuando buscas el último escalón en la oscuridad creyendo que todavía queda uno más. Ese instante horrible en el que el estómago se hunde porque ya no hay suelo, porque donde debía haber algo no hay nada. Su peso ya se había desplazado hacia adelante. Se lanzó hacia atrás con todas sus fuerzas, cayó violentamente de espaldas contra la piedra y permaneció allí largo rato mientras el corazón golpeaba el interior de su pecho como una criatura intentando escapar. Se alejó rodando del borde. Gateó de regreso hacia el centro de la habitación. Se tumbó boca arriba, mirando la oscuridad absoluta sobre él, y pensó en lo cerca que había estado de hacerlo. El pozo. Durante mucho tiempo no volvió a acercarse a las paredes. Cuando llegó la luz, llegó desde arriba. Una única línea, fina como un hilo, muy por encima de él. Luego comenzó a ensancharse lentamente, como si alguien estuviera abriendo algo, y la luz era gris, fría y absolutamente hermosa para los ojos acostumbrados a la oscuridad de Marcus. Descendía formando un haz que iluminaba un círculo de suelo de piedra de unos 3 metros de diámetro. Dentro de aquel círculo Marcus podía ver sus propias manos, su ropa y la áspera piedra gris bajo sus pies. Levantó la vista. El techo era alto, muy alto, más de 15 metros, y el haz de luz descendía desde una abertura rectangular situada muy arriba. No podía ver nada más allá de ella salvo más luz gris y, una vez, lo que quizá fuera el borde de una nube. Estaba bajo tierra. La abertura se encontraba a nivel del suelo, muy por encima de él, probablemente cubierta por una reja o una ventana. Miró a su alrededor. La habitación era mucho más grande de lo que había imaginado.
Tendría unos 18 metros de ancho, de forma irregular, con paredes talladas en roca y resbaladizas por la humedad. El suelo era de piedra, sin rasgos distintivos, excepto. Lo vio, en el centro de la habitación, justo donde el haz de luz incidía con mayor fuerza sobre el suelo, había algo que no había visto en la oscuridad. Al parecer había caminado alrededor de ello. O quizá lo habían colocado mientras dormía. No estaba seguro. Se encontraba exactamente en el centro de la sala, sujeto al suelo mediante abrazaderas de hierro, y tardó un instante en comprender qué era lo que estaba mirando. Un armazón de madera, más o menos rectangular, del largo y ancho de un hombre. Una mesa. El estómago se le revolvió. Comenzó a caminar hacia ella lentamente, manteniéndose bien alejado de las paredes y del borde cuya existencia ahora conocía. Cuando se acercó más vio las correas, gruesas tiras de cuero ennegrecidas por el tiempo, 4 en total, colocadas para sujetar muñecas y tobillos. El armazón estaba ligeramente inclinado, de modo que quien se acostara sobre él quedaría recostado mirando hacia arriba. Levantó la vista, y entonces vio el péndulo. Colgaba del techo sujeto por una delgada varilla de metal y no se movía. Todavía no, simplemente estaba allí, suspendido en la luz gris, reflejando la tenue iluminación que descendía desde la abertura superior y devolviéndola en un largo y frío destello. La hoja de su extremo inferior tenía forma de media luna, de aproximadamente un pie de ancho, y se curvaba desde los bordes hasta un fino y despiadado punto central que atrapaba la luz y la sostenía como un aliento contenido. Marcus lo observó durante un largo tiempo. Se dio la vuelta, miró la habitación, miró el pozo, ahora visible, una oscura abertura que recorría la pared del fondo, de unos 3 pies de ancho en su punto más cercano, abierta hacia la nada. Se agachó al borde y dejó caer un pequeño fragmento de piedra suelta. Escuchó, no oyó que tocara el fondo. Se sentó en el centro de la habitación, dentro del haz de luz gris, y pensó. Era escritor. Estaba allí porque había escrito. Había escrito sobre los hombres que manejaban el poder, los hombres silenciosos, aquellos cuyos nombres no aparecían en ningún periódico, cuyos rostros no aparecían en ninguna fotografía, que se movían por la maquinaria del poder como el aceite dentro de un motor. Había escrito sobre lo que hacían y lo había publicado. Alguien lo había leído y ahora él estaba allí. Querían que sintiera miedo. Lo entendía. La oscuridad, el pozo, el péndulo. Nada de aquello era accidental. Aquello no era una prisión. Era una representación. Alguien había diseñado aquel lugar y toda aquella experiencia con la intención específica de provocar el máximo terror posible en quien fuera sometido a ella. La oscuridad. La desorientación, la caída casi inevitable al pozo, la revelación gradual del péndulo. Todo había sido cuidadosamente planeado. Comprenderlo no hacía que fuera menos aterrador. Pero cambiaba su relación con el miedo. Piensa, se dijo, las personas que construyeron aquel lugar debían tener una forma de entrar y salir. En algún sitio había una puerta. Existía un mecanismo para el péndulo. Había personas observándolo. De eso estaba completamente seguro. Lo estaban vigilando. Podía sentirlo. Un cosquilleo en la nuca, la sensación de unos ojos ocultos tras la piedra. En algún lugar de aquella habitación había mirillas, cámaras o ambas cosas. Él era un espécimen, un experimento, y algo iba a suceder a continuación. Fuera lo que fuese, necesitaba estar preparado. Se obligó a comer. Hasta entonces no había reparado en la comida, otro elemento más del teatro de aquel lugar, sin duda. Pero junto a una de las paredes, en un pequeño nicho que había pasado por alto en la oscuridad,
había una bandeja de madera. Pan, queso curado, una taza metálica con agua. Comió y bebió despacio, con cuidado, sin dejar de observar el péndulo. No se había movido, pero lo haría. En el segundo día, o lo que él calculó que era el segundo día, juzgando por los cambios en la calidad de la luz que descendía desde la abertura superior, el péndulo comenzó a moverse, no de repente, casi de manera imperceptible. Lo notó únicamente porque lo había estado observando con tanta atención, había memorizado su posición con tanta precisión, que el más leve cambio en el arco de su movimiento llamó inmediatamente su atención. Se balanceaba, un largo y lento movimiento de un lado a otro, con un período de aproximadamente 15 segundos. Al principio no hacía ningún ruido. Solo un leve susurro del aire desplazado cuando alcanzaba el punto más bajo de su recorrido, justo encima de la mesa. Lo observó durante todo el día. Al llegar la noche, el arco se había ampliado. La hoja reflejaba más luz. El susurro se convirtió en un sonido. Un suave y metálico su, apenas audible, pero inconfundible. El péndulo estaba descendiendo, lentamente, con la paciencia de una máquina, con la indiferencia de la física. Descendía poco a poco por la varilla que lo sostenía. Marcus midió la velocidad de descenso comparándola con una marca que hizo en la pared utilizando una piedra. Al ritmo al que bajaba, alcanzaría la altura de la mesa en aproximadamente 3 días. Tenía 3 días. Comenzó a buscar la puerta. La encontró la mañana del segundo día. Era una junta casi invisible en la pared de piedra, a unos 2,5 metros del suelo, accesible solo si encontraba algo sobre lo que subirse. No había nada. La habitación había sido vaciada deliberadamente de todo, excepto la bandeja y la mesa. Pensó en utilizar la mesa. Pero la mesa estaba atornillada al suelo. Pensó en utilizar las correas. Pero también estaban fijadas, y arrancarlas requeriría una herramienta que no tenía. Pensó en el péndulo. Si pudiera detener su descenso. Si pudiera bloquear de alguna manera el mecanismo del techo. Pero el techo estaba a más de 15 metros de altura y no tenía forma de alcanzarlo. Pensó en el pozo. El pozo recorría una de las paredes. Si pudiera acceder a lo que hubiera debajo. Pero el pozo estaba abierto, oscuro, y había tragado la piedra que dejó caer sin producir el menor sonido. Lo que hubiera allí abajo debía de estar muy profundo, o ser extremadamente blando, o ambas cosas. Al tercer día, el arco del péndulo era amplio y su descenso ya podía apreciarse en tiempo real. La hoja capturaba la luz gris que caía desde arriba y la proyectaba en largos destellos sobre las paredes mientras oscilaba. El sonido que producía ya no era un susurro. Era una voz, grave, constante, hipnótica. Marcus se descubría observándolo igual que se contempla el fuego, atrapado por su ritmo a pesar de sí mismo. Su. Sacudió la cabeza. Apartó la vista. Pensó, todavía le quedaba una posibilidad que aún no había explorado por completo. Las paredes. Más allá de la puerta había un corredor. Bajo. Estrecho. Iluminado por una única bombilla eléctrica que zumbaba y parpadeaba al fondo. El corredor se extendía en línea recta unos 30 pies y terminaba en una puerta metálica. Una puerta de verdad, con bisagras y una manija, del tipo que existía en el mundo real, por encima de la piedra y la oscuridad. Marcus permaneció en el umbral y respiró el aire del corredor. Tenía un olor diferente al de la habitación. Más seco, menos antiguo. Dio un paso al frente y la puerta de piedra se cerró detrás de él con un sonido parecido al de un largo suspiro contenido que por fin era liberado. Caminó hasta la puerta metálica.
Detrás de ella podía oír sonidos, pasos, voces, la maquinaria cotidiana de un edificio ocupado por personas que seguían con sus vidas. Apoyó la oreja contra el metal y escuchó. Dos voces, cerca, hablaban en voz baja. Podía distinguir palabras, pero no comprender su significado. Luego oyó pasos. Se alejaban. Después, silencio. Probó la manija. Cerrada con llave. Retrocedió un paso y observó la puerta. Una cerradura común. El ojo de la llave debajo de la manija. Miró a su alrededor. No había nada, excepto la bombilla que zumbaba y las desnudas paredes de piedra. Miró sus propios bolsillos, vacíos, como esperaba, como sin duda sus captores se habían asegurado de dejarlos. Levantó la vista hacia la bombilla. Caminó hasta ella, alzó la mano, la desenroscó del portalámparas. Estaba caliente contra su palma, pero no lo suficiente para quemarlo. El casquillo permaneció en el techo, con dos contactos metálicos expuestos, ligeramente ennegrecidos. Miró la bombilla, miró el portalámparas, miró la puerta metálica y su cerradura. Tenía una idea, no era una buena idea, pero era la única que tenía. Provocó un cortocircuito en la cerradura. Utilizó los dos contactos metálicos del portalámparas para generar una breve descarga eléctrica, más por instinto que por conocimiento, más por desesperación que por comprensión. El mecanismo de la cerradura hizo un clic, soltó unas chispas y, cuando volvió a probar la manija, la puerta cedió. Al otro lado había una escalera. Hormigón. Iluminación fluorescente. El sonido de los sistemas de ventilación. La arquitectura interior anónima de un edificio institucional. Comenzó a subir. Un piso, 2, 3. En cada rellano había una puerta sencilla. Siguió subiendo. Al llegar al quinto piso se detuvo. Podía oír voces por encima de él. Cada vez más fuertes. También escuchó pasos. Varios. Ordenados. Decididos. Estaban bajando. Abrió la puerta del rellano del quinto piso y entró en un pasillo. Puertas de oficinas. Alfombra. Un dispensador de agua. La absoluta normalidad del lugar resultaba casi desconcertante. Sus sentidos se habían acostumbrado a la piedra, a la oscuridad y a la fría voz del péndulo. Aquella cotidianidad iluminada por luces fluorescentes era como una bofetada. Comenzó a caminar con rapidez, pero sin correr. Con decisión. Como camina alguien que pertenece a un edificio donde, en realidad, no debería estar. Como si simplemente llegara un poco tarde a una reunión. Avanzó por el pasillo. Pasó junto a varias oficinas. Algunas tenían la puerta abierta. Las personas que había dentro levantaban la vista para mirarlo. Él evitaba cruzar la mirada con ellas. Continuó hacia lo que esperaba que fuera una salida. Encontró el vestíbulo de los ascensores. Al fondo había unas puertas de cristal. Más allá del cristal, una luz gris de día, un estacionamiento, una calle de la ciudad con coches, árboles y personas paseando a sus perros, todo el mobiliario cotidiano de un mundo que, al parecer, había seguido existiendo mientras él permanecía bajo tierra, en la oscuridad. Empujó las puertas de cristal. El aire frío golpeó su rostro como una mano. Comenzó a caminar. No corrió. Puso un pie delante del otro. Cruzó el estacionamiento. Llegó a la calle. Giró a la izquierda porque era una avenida más amplia, y las calles más amplias tenían más gente. Y más gente significaba menos posibilidades de que lo capturaran de nuevo en silencio. Caminó 2 manzanas antes de permitirse mirar hacia atrás. El edificio no tenía nada de especial. 6 plantas. Cristal oscuro y hormigón. Ningún letrero visible desde la calle. Podría haber sido una compañía de seguros. Una oficina gubernamental. Cualquier cosa. Siguió caminando.